El control de Amasawa texto del capítulo otro día de clases había terminado. Me acosté en mi cama, mirando al techo, perdida en mis pensamientos. ¿En qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? Por supuesto, en Kiyotaka Ayanokoji. Desde que me transfirieron a la escuela secundaria de enseñanza avanzada, mi vida había girado en torno a él. Mi admiración por él era profunda desde que estaba en la sala blanca. Era el epítome de la perfección, un faro de intelecto incomparable y la cima de un ser humano. Sin embargo, sin importar lo que hiciera para llamar su atención, no era más que una sombra en su mundo, una presencia insignificante. ¿Por qué no se fija en mí? Me susurré a mí mismo. La desesperación que sentía me sofocaba. Solo quería que se fijara en mí, que me reconociera, que me amara. ¿Era demasiado pedir? Sin embargo, cuanto más lo anhelaba, más distante e inalcanzable se volvía. Una punzada aguda me recorrió el pecho mientras me apretaba el corazón con fuerza, la agonía se intensificaba con cada segundo que pasaba. ¿Por qué? ¿Por qué no se fija en mí? De repente, un dolor punzante me atravesó el ojo derecho y me doblé en dos, sin aliento. ¡Ah! Grité, nunca había sentido una experiencia más dolorosa. Me agarré el ojo mientras el mundo a mi alrededor se volvía borroso. Sentí como si mi alma misma se estuviera desgarrando. A través de la neblina del dolor, una voz resonó en mi mente, siniestra y desconocida. ¿Quieres que se fije en ti? ¿No? ¿Quieres que sea tuyo? Mi corazón se aceleró y mi mente se esforzó por comprender la voz. ¿Quién eres? ¿Qué me estás haciendo? Jadeé, agarrándome la cabeza mientras el dolor se hacía casi insoportable. Yo soy lo que buscas, la respuesta a tus oraciones. Mírate en el espejo, niño, contempla el abismo y observa el poder que ahora reside en tu interior. Me puse de pie, tambaleándome, y me dirigí al baño. Mi visión se volvió borrosa, me apoyé pesadamente en el lavabo, respirando entrecortadamente. Con manos temblorosas, me sequé el sudor de la frente y me miré en el espejo. Lo que vi me dejó sin aliento. Mis ojos, que antes eran normales, ahora tenían un extraño patrón de remolinos, como vórtices oscuros. Parpadeé, esperando que desapareciera, pero los remolinos permanecieron. Ahora tienes el poder de hacer que cualquier persona haga lo que quieras, con solo mirarla a los ojos. La voz sonaba casi alegre. Úsalo sabiamente, o no. Es tu elección. Sentí que me había vuelto loca, pero algo en lo más profundo de mí me decía que esto era real. No me importaba si era un demonio o un dios el que había respondido a mis oraciones. Una sonrisa torcida se formó lentamente en mis labios. Control mental, ¿puedo hacer que cualquiera haga lo que yo quiera? Cualquier rastro de desesperación que había amenazado con consumirme hace apenas unos momentos había desaparecido. Ahora lo había reemplazado una oleada de euforia. Si no podía ganarme el corazón de Ayanokoji por medios normales, entonces usaría este poder para asegurarme de que fuera mío. Completa y absolutamente. Me quedé allí, asimilando la realidad de mi nuevo poder. Después de tomarme un momento para calmarme, cuestioné mi cordura. ¿Eso era real o solo lo había alucinado todo? De repente, un golpe en mi dormitorio me sacó de mis pensamientos. Rápidamente me recompuse, tomándome un momento para frotarme los ojos, caminé hacia la puerta para abrir. Allí estaba Tsubasa Nanase, con su habitual sonrisa amistosa en su rostro. Llevaba su uniforme escolar junto con su cinta para el cabello. Hola, Amasawa, me saludó. Solo quería repasar algunas estrategias para el próximo festival deportivo. Mi mente se puso a trabajar a toda velocidad. Era la oportunidad perfecta para poner a prueba lo que decía la voz. Si ese poder era real, necesitaba confirmar sus límites. Fijé mi mirada en Nanase, concentrándome en los patrones que se arremolinaban en mis ojos. Asiente con la cabeza, ordené suavemente. La sonrisa de Nanase vaciló y sus ojos se volvieron vidriosos y nublados antes de asentir obedientemente con la cabeza. Volvió la sensación de entusiasmo. Funcionó. Pero necesitaba estar seguro. Decidí dar otra orden, algo igualmente simple. Ahora, mueve la cabeza, dije, con mis ojos todavía fijos en los de ella. Nanase parpadeó y sus ojos se aclararon mientras me miraba confundida. Amasawa, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Por qué no funcionó? Al darme cuenta de que algo no iba bien, lo intenté de nuevo. Mueve la cabeza. Amasawa, estás actuando raro, dijo Nanase con voz preocupada. Mi corazón se hundió un poco. Parecía que solo podía dar una orden por persona. Tendría que usar este poder sabiamente, especialmente con alguien como Ayanokoji. Estoy bien, Nanase, respondí, forzando una sonrisa. Lo siento, estaba pensando en algo. Repasemos algunas estrategias. Ella asintió con cautela, con una expresión preocupada en su rostro, pero parece que decidió no hacerme más preguntas. Cuando nos sentamos en mi escritorio, no pude evitar sentirme mareada. Este poder era real, pero tenía sus limitaciones. Tenía que tener cuidado. Durante los días siguientes, decidí poner a prueba todo el alcance de mis nuevos poderes. La primera prueba fue sencilla: resistencia. Elegí una alumna, una chica tranquila y modesta llamada Ayako. Cuando pasó a mi lado en el pasillo, centré mi mirada en ella. Envíame un mensaje de texto con buenos días todos los días, ordené. Sus ojos se pusieron vidriosos por un momento y asintió. A la mañana siguiente, recibí el primer mensaje de texto. Buenos días, Amasawa. El mismo texto llegó a la mañana siguiente, y el siguiente. Quedó claro que la orden no se desvanecía con el tiempo. Una vez dada, era permanente. La siguiente prueba que realicé fue el grado de obediencia. Necesitaba a alguien que no se sometiera fácilmente, alguien con una voluntad fuerte. Osen Kazuomi era el candidato perfecto. Encontré a Osen holgazaneando en el patio. Armándome de valor, me acerqué a él y lo miré a los ojos.
Levantó la mirada con expresión aburrida. Osen, dije con voz firme. Obedece mis órdenes y arrástrate como un cerdo. Por un momento, no pasó nada. Luego, para mi asombro, los ojos de Osen se pusieron vidriosos con el patrón familiar y lentamente se puso a 4 patas. Los estudiantes que lo observaban lo miraron con curiosidad mientras él comenzaba a resoplar y arrastrarse, imitando a un cerdo. La visión era a la vez emocionante y aterradora. Esperaba resistencia, pero no hubo ninguna. Mi poder era absoluto. Le permití continuar unos momentos antes de volver a hablar. Detente, ordené. Osen se puso de pie, sus ojos se aclararon mientras me miraba con una mezcla de confusión y enojo. ¿Qué diablos acaba de pasar? Nada, dije con una sonrisa mientras me alejaba. Solo una pequeña prueba. Luego salí del patio, con el corazón lleno de alegría. Este poder mío era extraordinario. Con esto, finalmente pude hacer mía a Yanokoji. Al día siguiente, caminé por la escuela con una confianza renovada. Puse a prueba mis poderes con algunos estudiantes desprevenidos, ordenándoles que hicieran tareas menores, entregarme sus apuntes, llevarme mis libros, y cada vez, obedecieron sin cuestionar, con los ojos vidriosos bajo mi mirada. Mi oportunidad llegó durante el almuerzo. Yanokoji estaba sentado solo, como siempre lo hacía, con una expresión indescifrable mientras comía. Respiré profundamente para calmar mis nervios y me acerqué a él. Me senté frente a él, mirándolo a los ojos. Senpai. Dije suavemente. Amasawa. ¿Necesitas algo? Dijo con voz monótona. De ahora en adelante, susurré, con mi voz temblorosa, con una extraña mezcla de triunfo y miedo, me amarás. Solo me verás a mí. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Por un momento, no pasó nada y el pánico me agarró por dentro, pero luego la expresión de Yanokoji se suavizó y una leve sonrisa se formó en sus labios. Por supuesto, y chica. Solo tú. Mi corazón se llenó de alegría. Lo había logrado. Él era mío. ¿Sí? 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 Pero mientras disfrutaba de mi nuevo poder, una pequeña voz en el fondo de mi cabeza cuestionaba el precio que había pagado y la oscuridad que había abrazado. Sin embargo, por ahora, dejé esos pensamientos de lado. Tenía lo que quería, toda la atención y el afecto de Yanokoji. Y haría cualquier cosa para conservarlos. La retorcida historia de amor y control apenas había comenzado. Cambio, el infierno de la habitación blanca. Texto del capítulo. Me quedé de pie en el borde del terreno de la escuela, con la mirada fija en el conocido campus de la Advanced Nurturing High School. Mi tiempo aquí había llegado a su fin. Estos últimos 3 años estuvieron llenos de muchos momentos interesantes, pero todo esto había pasado en un abrir y cerrar de ojos. Si bien había sido una experiencia novedosa, no se podía negar que, en el gran esquema de las cosas, era poco más que una distracción prolongada, nada más que un juego elaborado para mantenerme ocupado antes de mi inevitable regreso a ese lugar. Los llamados problemas a los que nos enfrentábamos aquí, los exámenes especiales, las luchas de poder entre los estudiantes, eran todos triviales. A mis ojos, no eran más que ondas en la superficie de un estanque poco profundo, insignificantes en comparación con las aguas más profundas y oscuras del mundo real. Para muchos, estos últimos 3 años habían sido sus momentos decisivos, su oportunidad de brillar, de crecer, de aprender. Pero para mí, fue como unas vacaciones. Un descanso del condicionamiento implacable de la Sala Blanca. Si alguien me preguntara cómo veía mi tiempo aquí, diría que fue una fugaz evasión, un respiro temporal de las duras verdades que aguardaban más allá de estas puertas. Las pruebas que mis compañeros encontraban tan abrumadoras, sus conflictos, sus miedos, eran un juego de niños comparado con la realidad del mundo. Guerra, hambruna, muerte. Las verdaderas luchas de la humanidad. Ninguno de los estudiantes aquí podía comprender lo que realmente significaba enfrentar esos desafíos. Vivían en una burbuja, protegidos de los aspectos más crueles de la existencia. No entendían que el mundo más allá de este campus era un vasto océano, y las pequeñas ondas que habían encontrado aquí no eran más que una gota en ese mar. Me despedí de mis compañeros, muchos de los cuales me dieron una emotiva despedida. Estos 3 años, aunque agradables, no fueron más que una nota al pie en la narrativa más amplia de mi vida. Después de recoger mis últimas pertenencias, me dirigí hacia las puertas de la escuela. La limusina que me esperaba al otro lado de la entrada era imposible de pasar por alto. Su elegante exterior negro atrajo la atención de varios estudiantes que lanzaron miradas curiosas en su dirección. Sin duda se preguntaban qué hacía allí un vehículo tan lujoso. Mientras me acercaba, la puerta del lado del conductor se abrió y vi a Tsukishiro salir. Se movía con la misma gracia serena que siempre había mostrado durante su etapa como presidente. Su verdadero propósito nunca fue dirigir esta escuela, sino recuperarme. Llevarme de vuelta a ese lugar. Por aquí, Kiyotaka-san. Lo dijo de manera tranquila, pero con la misma sonrisa dibujada en su rostro. Le hice un breve gesto con la cabeza, sin que mi expresión revelara nada mientras me acercaba al vehículo. Había estado esperando este momento desde hacía algún tiempo. Desde el momento en que Tsukishiro llegó a esta escuela, supe que el tiempo estaba corriendo. Sus esfuerzos por expulsarme habían fracasado, tal como esperaba. Y ahora, la farsa había terminado. Subí a la limusina y allí estaba él, sentado frente a mí. Su rostro era severo y sus ojos fríos y calculadores, tal como lo recordaba. Mi padre, Atsuomi Yanokoji. El hombre que me había creado, que me había moldeado, el que me había colocado en ese lugar. Hola, Kiyotaka. Su voz era fría y completamente carente de la calidez que uno podría esperar de un padre. Me acomodé en mi asiento y noté su fría presencia.
Incluso después de todos estos años, a pesar de los cambios en mi propio físico, ese hombre todavía parecía más grande, un par de centímetros más alto y significativamente más musculoso. Su figura tenía un aura imponente, como la de un gran depredador. Hola, padre. Permití que mi mirada se cruzara con la suya por un breve instante antes de dirigirla hacia adelante, fijando mis ojos en el cojín del asiento frente a mí. No había necesidad de un contacto visual prolongado. La dinámica de poder entre nosotros se había establecido hacía mucho tiempo, y nada de este momento la cambiaría. ¿Fue agradable tu pequeña rebelión en esta escuela? Su pregunta no era inesperada. Mi estancia en ANS fue una desviación del plan que él había elaborado para mí. Durante los últimos 3 años, había movido sus influencias y realizado movimientos sutiles, todo ello en un esfuerzo por obligarme a salir de ese entorno y volver a estar en sus manos. Sin embargo, incluso con todos sus recursos, me quedé. No pude evitar preguntarme si eso había sido intencional. Después de todo, si realmente quería eliminarme, tenía a su disposición métodos mucho más simples y directos. Sus acciones habían sido inusualmente enrevesadas, como si hubiera otra capa en sus intenciones que yo todavía no había descifrado. Fue agradable, respondí, igualando su tono con el mío. Tsukishiro puso en marcha el motor y comenzamos a movernos. El sonido del motor marcó el comienzo de mi nuevo futuro. Regresarás a la habitación blanca, Kiyotaka. Las palabras de ese hombre fueron pronunciadas sin vacilación, como si hubieran sido inevitables. Y, en verdad, lo eran. Esto también había sido parte del plan. Me había ido de ese lugar antes de completar el plan de estudios, una oportunidad que me brindó un cierre temporal. Y gracias a la intervención de Matsuo, pude ingresar al mundo de los estudiantes normales, aunque solo fuera por un breve periodo. Pero la normalidad nunca estuvo destinada a ser mi realidad. Ya me lo imaginaba, respondí. No hacía falta dar más explicaciones. Ambos sabíamos lo que iba a pasar a continuación. ¿Continuaré mi formación allí? Pregunté, aunque ya tenía una idea de cuál sería su respuesta. ¿Se podría decir algo así? Su respuesta fue vaga, deliberadamente. Estaba ocultando algo, y eso no me sorprendió. Era su naturaleza revelar información poco a poco, darme solo lo suficiente para mantenerme curiosa, pero nunca lo suficiente para comprender plenamente sus intenciones. No estaba claro si volvería a la sala blanca para recibir más entrenamiento o para algo completamente distinto. El resto del trayecto transcurrió en silencio. No eran necesarias más palabras. Ese hombre no era de los que se enzarzan en conversaciones ociosas y yo no tenía ningún deseo de llenar el silencio con charlas sin sentido. El paisaje que se extendía por la ventana se desdibujaba ante nosotros, pero no me molesté en mirar. Finalmente llegamos a su finca. Era grandiosa y enorme. Una mansión enorme con amplios viñedos, el tipo de opulencia que solo podía pertenecer a alguien como él. Tsukishiro salió del vehículo y nos abrió la puerta. Haremos el resto del camino en helicóptero, dijo, señalando el helipuerto cercano. Lo seguí sin dudarlo y él ocupó el asiento del piloto. Las habilidades de Tsukishiro eran notables, su rango de habilidades iba mucho más allá de las de un simple subordinado. Había algo en él que seguía siendo esquivo, un enigma que aún no había resuelto. ¿Cuál era su verdadero papel en todo esto? El helicóptero despegó y volamos sobre Japón. Desde arriba pude ver las montañas, cuyos picos aún estaban cubiertos de nieve, aunque el aire primaveral calentaba la tierra. La vista era serena, casi pintoresca. El viaje me resultó muy agradable. El vuelo transcurrió en silencio. No hacía falta hablar. Ambos sabíamos a dónde nos llevaría este viaje. Después de un tiempo, finalmente llegamos a nuestro destino. La habitación blanca. Enclavada en lo profundo de las montañas, escondida del resto del mundo, era el lugar perfecto para operar una instalación de este tipo. Completamente aislada y secreta. Un lugar donde a nadie se le ocurriría mirar. Un lugar donde había pasado la mayor parte de mi vida. Al entrar, me encontré con las paredes blancas, tan familiares, y las luces duras y estériles de la sala blanca. Nada había cambiado. El brillo opresivo, con su silencio desconcertante, solo roto por los ocasionales sonidos de las máquinas y los gritos apagados. Seguí avanzando por el pasillo, los espejos unidireccionales revelaban destellos de las generaciones más jóvenes, niños, algunos apenas lo suficientemente mayores como para hablar, que estaban pasando por el mismo entrenamiento riguroso que yo había soportado una vez. Sus rostros no mostraban emociones, un reflejo de lo que este lugar los había convertido en. Ese era el propósito de la sala blanca. Un ciclo interminable de condicionamiento humano, generación tras generación. Tsukishiro, lleva a Kiyotaka con los otros instructores. Por supuesto, respondió Tsukishiro con tranquila compostura. Me hizo un gesto para que lo siguiera y, sin decir palabra, obedecí. Los sonidos familiares empezaron a resonar. Gritos de angustia, de desesperación. Los había oído incontables veces antes. Eran las voces de los que habían fracasado, de los que habían sido descartados. El fracaso no era una opción allí. Las consecuencias eran rápidas y despiadadas. Le presté poca atención. Esas cosas eran comunes aquí. Por aquí, Kiyotaka-san, dijo Tsukishiro, guiándome hacia una de las puertas. Su tono era neutral, pero algo en esto me pareció extraño. Había pasado por esos pasillos antes, conocía su distribución como la palma de mi mano, pero esa parte de la instalación me resultaba desconocida. Mi sospecha se hizo más profunda a medida que nos acercábamos a la habitación. Algo no estaba bien. Las paredes tenían agujeros pequeños, casi imperceptibles, agujeros que no formaban parte del diseño típico de la instalación. Al entrar, mis sospechas no hicieron más que aumentar. Volví a mirar las paredes. Esos agujeros no eran aleatorios. Eran conductos de ventilación.
Conductos de gas, para ser más específicos. Confirmando mis sospechas, un tenue humo violeta empezó a filtrarse en la habitación, llenándola a un ritmo alarmante. Instintivamente, me cubrí la nariz y la boca con las manos, dándome cuenta inmediatamente de que me habían atraído a una trampa. Me giré bruscamente y allí estaba Tsukishiro, ahora usando una máscara de gas. ¿Qué está pasando? Pregunté, aunque ya tenía una idea sombría. Tsukishiro no dijo nada. Me moví rápidamente hacia la puerta, pero Tsukishiro se interpuso en mi camino, bloqueando mi escape. Sin dudarlo, le lancé un puñetazo, pero él lo desvió sin esfuerzo, con movimientos precisos y practicados. El gas estaba llenando la habitación rápidamente ahora, y mi respiración se hacía más trabajosa con cada segundo que pasaba. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, Kiyotaka-san, dijo Tsukishiro con calma, como si simplemente estuviéramos teniendo una conversación casual. Ignorando sus palabras, hice una finta con una patada, apuntando a su pierna. La detuvo con facilidad, levantando la rodilla para interceptar mi espinilla. El dolor se disparó por mi pierna, pero yo había previsto esto. La patada fue simplemente una distracción. En el mismo movimiento fluido, cambié mi peso y le di un puñetazo en el pecho, tomándolo por sorpresa. Soltó un gruñido de sorpresa cuando la fuerza del golpe lo empujó hacia atrás. Aproveché la oportunidad y corrí hacia la puerta, pero justo cuando mi mano alcanzaba el pomo, esta se abrió de golpe. 15 figuras, todas vestidas de blanco y con el rostro oculto tras máscaras, irrumpieron en la sala. Eran los facilitadores de la sala blanca. Uno de ellos me atacó con una porra eléctrica y yo la esquivé por poco, retrocediendo para crear distancia. Otro cerró rápidamente la puerta detrás de él, sellando cualquier esperanza de que el gas se escapara. La habitación estaba ahora saturada de humo violeta nocivo y mi cuerpo se estaba debilitando. Podía sentirlo. La sutil lentitud en mis movimientos, el peso creciente en mis extremidades. Mi respiración se volvió más superficial, más desesperada. El gas estaba diseñado para incapacitar y mi cuerpo se vio obligado a disminuir la velocidad. A pesar de las dificultades, me negué a rendirme tan fácilmente. Los facilitadores me rodearon, sus bastones chisporroteando con electricidad. Estaban entrenados para un momento como ese. Sabía que las posibilidades de que saliera de esa habitación eran escasas. Pero, aún así, no les daría la satisfacción de una victoria fácil. Uno de ellos se abalanzó hacia mí con una porra apuntando a mi abdomen. Me hice a un lado, pero el gas ya había hecho mella. Mis movimientos no eran tan precisos. La porra me rozó el costado y me provocó una descarga eléctrica en el cuerpo. El dolor era intenso, pero me obligué a superarlo. Con un movimiento rápido, golpeé al facilitador más cercano y le asesté un golpe en el costado. Se tambaleó, pero los demás ya se estaban acercando. Otro me lanzó un golpe con su bastón, que cortó el aire con su carga chisporroteante. Rodé para esquivarlo y le di un puñetazo devastador en el hígado. El hombre se desplomó en el suelo y su cuerpo se convulsionó de dolor. Aprovechando la oportunidad, me apresuré a coger su máscara, con la intención de arrancársela y usarla para mí. Pero no pude quitármela, ya que una fuerte patada me obligó a retroceder. Me tambaleé hacia atrás, jadeando, mientras la habitación seguía llenándose de gas asfixiante. Tsukishiro, que se había recuperado de nuestro intercambio anterior, sacó una pistola eléctrica cuyo arco eléctrico emitía un destello amenazador. Mi cuerpo se estaba volviendo más pesado y mi visión se nublaba. Cada vez que respiraba, parecía que me quitaba más fuerza. En un intento desesperado, me abalancé sobre uno de los facilitadores y lo tiré al suelo. Mis brazos rodearon su cuello con fuerza y lo estrangularon. Le romperé el cuello, si te acercas más, dije con fuerza, con la respiración entrecortada por el gas. Los facilitadores dudaron, sin saber cómo proceder, pero Tsukishiro permaneció imperturbable, con su fría mirada fija en la mía. Adelante, dijo, con voz desprovista de preocupación. Los facilitadores que lo rodeaban intercambiaron miradas, su sorpresa era evidente tras sus máscaras. Habían esperado que valorara la vida de uno de los suyos, pero a Tsukishiro no parecía importarle. No te quedes ahí parado. Incapacítalo, ordenó. El hombre que tenía agarrado forcejeaba con violencia y sus jadeos eran cada vez más frenéticos. Pero, como los demás me atacaban, sabía que no podría mantener la posición. El tiempo se me escapaba de las manos. Tenía 2 minutos como máximo antes de que el gas me venciera por completo. Solté al hombre y lo arrojé contra el facilitador más cercano, usando su peso para crear un escudo temporal. El caos momentáneo me dio el tiempo justo para arrebatarle el bastón al guardia que había derribado antes. Sin dudarlo, lo lancé hacia un facilitador que se acercaba. Intentó esquivarlo, pero su reacción fue demasiado lenta. El bastón le impactó en el costado y su cuerpo se desplomó en el suelo, retorciéndose de dolor. Tsukishiro ya se estaba moviendo y me atacaba por detrás. Pensó que podría pillarme desprevenido, pero mi atención no lo abandonó en ningún momento. Vi que se acercaba con el rabillo del ojo y me giré justo a tiempo para desviar su patada, apartándole la pierna con un movimiento rápido. Le di un golpe con el bastón, con la intención de incapacitarlo de una vez por todas. Pero Tsukishiro era demasiado hábil como para que lo tomaran desprevenido tan fácilmente. Eludió el golpe con precisión y levantó su arma eléctrica, disparando a quemarropa. Mi cuerpo, ya entumecido por el gas, fue demasiado lento para reaccionar. La corriente eléctrica me atravesó y caí al suelo, con un dolor que se irradiaba por todos los músculos de mi cuerpo. Ahora. Sujétenlo. Gritó uno de los facilitadores. Los guardias descendieron rápidamente con una eficacia despiadada, me rodearon y me esposaron las muñecas y los tobillos.
Mi visión se estaba desvaneciendo rápidamente. Había luchado mucho, pero esta era una batalla imposible de ganar. Lo último que vi antes de que la inconsciencia se apoderara de mí fueron los ejecutores sin rostro que me rodeaban, sus máscaras blancas ocultando cualquier rastro de humanidad. Y luego, nada. Abrí lentamente los ojos y las luces blancas, duras y familiares, atravesaron mis párpados. Me dolía mucho la cabeza, consecuencia del gas y de lo que habían usado para dejarme inconsciente. Intenté mover las muñecas y los tobillos, pero estaban atados, completamente inmovilizados. Los acontecimientos de antes volvieron a mi mente. El gas, Tsukishiro, los facilitadores. Todo había sido una trampa. Bien, estás despierto, Kiyotaka. Esa voz inconfundible. La de mi padre. Su tono tranquilo y autoritario llenaba la habitación, cada palabra transmitía el mismo desapego frío que había definido toda nuestra relación. Giré la cabeza ligeramente en su dirección, entrecerrando los ojos para ver mejor. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Pregunté. Tenía la voz ronca y la garganta seca, pero necesitaba respuestas. La situación desconocida, estar sujeta, me dejó una sensación inquietante. Era algo que rara vez había experimentado. Seguro que tienes muchas preguntas, respondió con calma. Pero las resolverás a su debido tiempo. Su vaguedad no hizo más que aumentar mi nerviosismo. Fuera lo que fuese, no formaba parte del plan original, al menos no del que me habían hecho creer. Dime qué pretendes hacerme, presioné. He decidido que no es necesario que continúes tu entrenamiento en la Sala Blanca. ¿Innecesario? La Sala Blanca siempre había tenido como objetivo condicionarme, moldearme para convertirme en una herramienta perfecta. ¿Por qué de repente había considerado que ya no era necesaria? Entonces, ¿quieres que me convierta en instructor? Si ese es el caso, todo este proceso es completamente innecesario. Sacudió la cabeza lentamente. No, tampoco serás instructor, pero ayudarás mucho a la Sala Blanca. Lo miré fijamente y mi confusión aumentó. Deja de esquivar la pregunta y respóndeme, exigí, ahora con un tono más agudo. Cualquiera que fuera lo que había planeado, era más que simplemente desempeñar un papel dentro de la instalación, eso era obvio dadas las restricciones. Una sonrisa fría y calculadora se dibujó en la comisura de su boca. Serás el progenitor de la Sala Blanca. Crearás nueva vida, ya que tus genes se utilizarán como base para la próxima generación. Por primera vez en mi vida, sentí un shock tan visceral que me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Progenitor? Mi propósito era ser utilizado como una especie de semental reproductor. La idea me repugnaba, me horrorizaba como nada lo había hecho jamás. A pesar de todo el condicionamiento, todas las pruebas, todas las experiencias deshumanizantes que había soportado, esto era algo completamente distinto. ¿Estás loca?, espeté, con la voz cargada de más emoción de la que jamás había permitido que aflorara. Déjame salir. Tiré de las ataduras y el metal se me clavó en las muñecas mientras luchaba, pero fue inútil. Las ataduras estaban apretadas. No iba a salir de allí. Mi padre se puso de pie, restando importancia a mis palabras como si no fueran más que un inconveniente menor. Me voy ahora, Kiyotaka. Cuídate. Espera. Grité, pero no se detuvo. La puerta se abrió y desapareció de mi vista, dejándome atrapada e indefensa. No me dieron tiempo para procesar mi situación, ya que alguien más entró en la habitación. Me quedé sin aliento por un momento cuando la reconocí al instante. Cabello rubio plateado, figura esbelta. Yuki. Era de mi generación en la habitación blanca. Habíamos entrenado juntas, soportado el mismo condicionamiento. La última vez que la vi, me había rogado que me quedara con ella. Pero me había ido, con la esperanza de que encontrara su independencia, que dejara de aferrarse a mí. Estaba claro que me había equivocado. Hola, Kiyotaka. Hace tiempo que no nos vemos, dijo con un tono alegre, sus ojos iluminándose con una intensidad que rayaba en la obsesión. Había algo inquietante en su manera de mirarme, como si yo fuera una posesión preciada que finalmente había reclamado. Yuki, dije con voz tranquila pero firme, déjame salir de aquí. Ella negó con la cabeza, su expresión se suavizó pero todavía llena de ese mismo afecto perturbador. No puedo hacer eso, Kiyotaka. No cuando finalmente tengo la oportunidad de estar contigo otra vez. La obsesión de Yuki parecía haber aumentado en mi ausencia. Y ahora, ella era una participante voluntaria en este enfermizo plan que mi padre había ideado. Traté de idear un plan para escapar de esta situación, pero en esta posición, atado y debilitado, estaba en grave desventaja. Hace tanto tiempo que no te veo, Kiyotaka. Te has vuelto muy guapo. Ella caminó más cerca de mí, sus pasos eran lentos y deliberados. Yuki, por favor ayúdame, dije, intentando razonar con ella. Esto es una locura. Tú sabes que esto no está bien. Sus ojos brillaron con ira. ¡No! Lo que es una locura es que me hayas dejado sola durante todos estos años. Gritó con voz temblorosa. Ya no había ninguna duda. Razonar con ella era inútil. Sus dedos acariciaron mi mejilla y yo luché contra el impulso de estremecerme. ¿No estás emocionado?, preguntó, con un tono de repente suave, casi infantil. Vas a ser padre. Nuestros hijos crecerán en el mismo entorno en el que crecimos nosotros. Ella dijo estas palabras con tanto entusiasmo, como si esta situación fuera algo para celebrar, en lugar de la pesadilla que era. Yuki, no hagas esto. Por favor. Lo intenté de nuevo, pero la súplica era hueca. Sabía que no cambiaría nada. Ella no me escuchaba. Su mente estaba decidida, atrapada en alguna fantasía retorcida. De repente, un gas rosado empezó a llenar la habitación, filtrándose por las rejillas de ventilación. Era diferente del gas que habíamos utilizado antes. Este tenía un olor dulzón y enfermizo. Lo sentía en el aire, una presencia espesa, casi opresiva, que se pegaba a mi piel. Mira.
Está empezando. Nuestro nuevo futuro juntos, dijo Yuki, con una especie de alegría en la voz que me hizo estremecer. Inhaló profundamente, como si saboreara el gas. Tosí, incapaz de impedir que el gas entrara en mis pulmones. Sin la posibilidad de taparme la nariz, me vi obligado a inhalarlo. Casi de inmediato, sentí un calor extraño que se extendió por mi cuerpo. Mis músculos se relajaron y mi piel se sonrojó con un calor intenso. ¿Qué es lo que empieza? Pregunté, aunque en el fondo empezaba a comprender. Yuki inhaló el gas con una especie de éxtasis, su cuerpo respondió igual que el mío. Sus ojos se nublaron y su expresión pasó de alegría a algo más primario. Ya no había duda. Este gas era un afrodisíaco. Uno muy poderoso. Mi ritmo cardíaco se aceleró cuando mi cuerpo comenzó a traicionarme. Luché contra él, pero el gas ya estaba abriéndose paso a través de mí y no había forma de detenerlo. Los ojos de Yuki se llenaron de lujuria y su respiración se hizo más pesada. Se inclinó lentamente para acercarme y su cálido aliento me rozó el rostro. Esto es lo que he deseado durante tanto tiempo. Ella susurró estas palabras con un deseo tan intenso que era evidente que estaba perdiendo el control, igual que yo. Yuki presionó sus labios contra los míos. El beso comenzó suave, pero rápidamente se volvió desesperado y hambriento. Podía sentir su cuerpo presionando contra el mío. A pesar de mis mejores esfuerzos, mi cuerpo estaba sucumbiendo al creciente placer. Cuando finalmente se apartó, sus ojos estaban desorbitados y su rostro enrojecido por la emoción. Acabas de darme mi primer beso, dijo sin aliento. A pesar de la obsesión en su voz, también tenía un toque de inocencia. Se apartó y rápidamente se quitó la ropa, dejando al descubierto su cuerpo desnudo, mientras sus ojos se abrían con lujuria y obsesión. El gas rosa ya había devastado mis sentidos. Cada músculo se sentía pesado, mis pensamientos estaban embotados por los efectos abrumadores del afrodisíaco. Yuki, no hagas esto, dije con voz débil, apenas por encima de un susurro. Pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Ella estaba demasiado perdida, consumida por sus propios deseos. Nada de lo que dijera llegaría a ella ahora. Con una fuerza sorprendente, tiró de mi ropa, arrancándola pieza por pieza. Mi cuerpo quedó completamente expuesto, mi miembro endurecido ahora a la vista. A pesar de la neblina del gas, sentí una sensación de asco por la traición de mi propio cuerpo. Los ojos de Yuki estaban pegados a mí, su respiración se aceleró con anticipación mientras colocaba su entrada húmeda sobre mi creciente erección. Por favor, sé amable. Es mi primera vez, susurró con voz temblorosa de emoción. Y luego, sin dudarlo, se dejó caer sobre mí. El dolor y la incomodidad se reflejaron en su rostro cuando la sangre comenzó a gotear, pero ella siguió adelante, sus movimientos comenzaron lentos, pero a medida que se sentía más cómoda, se volvieron casi frenéticos. Sus suaves gemidos resonaban en la habitación. Podía sentir cada segundo de ello, cada movimiento solo amplificaba la naturaleza retorcida de la situación. Luché contra las ataduras, mis muñecas me dolían mientras tiraba en vano, pero era inútil. Cuanto más me resistía, más apretadas parecían volverse las ataduras. Al final, la lucha me abandonó. Mi cuerpo me había traicionado y mi mente ya no podía encontrar una salida. Me resigné a mi destino y dejé que la situación se desarrollara mientras Yuki cumplía su fantasía delirante. El tiempo parecía desdibujarse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Yuki se desplomó sobre mí, y los dos habíamos terminado. Su cuerpo temblaba ligeramente mientras se recostaba contra el mío, su respiración era lenta y satisfecha. No sentí nada más que un vacío profundo. Seguimos acostados en silencio. Yuki se deleitaba con el resplandor de nuestra relación sexual unilateral. Finalmente, el intercomunicador cobró vida y una voz fría e incorpórea llenó la habitación. Yuki, por favor sal de la habitación. El rostro de Yuki se contrajo de decepción, su momento de felicidad se hizo añicos. Me miró con expresión de dolor, sus dedos se posaron en mi pecho antes de levantarse lentamente. Te veré pronto, Kiyotaka, dijo en voz baja, con una voz llena de añoranza. Se vistió, se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Aunque los efectos del gas rosa todavía persistían en mí, al menos había terminado. Pero me equivoqué. La puerta volvió a abrirse con un silbido. Vi entrar otra cara conocida. Cabello color magenta y una sonrisa juguetona. Era Amasawa. Hola, senpai, Amasawa, ¿qué estás haciendo aquí? Mi voz estaba débil y mi cuerpo demasiado agotado para ofrecer cualquier tipo de resistencia. Pensé que esto había terminado, pero parecía que era solo el comienzo. Dijeron que podía regresar aquí siempre y cuando diera a luz a tu hijo, respondió ella con indiferencia. Amasawa, por favor, ayúdame, dije con desesperación en la voz. Pero ella simplemente sonrió y entrecerró los ojos mientras se acercaba. No puedes, senpai, dijo con una sonrisa malvada. Antes de que pudiera responder, las rejillas de ventilación de la habitación comenzaron a moverse de nuevo, y el gas rosado empezó a entrar, espeso y pesado. Tosí, intentando contener la respiración, pero fue inútil. El gas estaba por todas partes, llenando mis pulmones, nublando mis pensamientos. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, el calor regresó, los mismos impulsos incontrolables volvieron a apoderarse de mí. La risa de Amasawa resonó en la habitación, su figura se acercó mientras se cernía sobre mí, sus ojos brillaban con diversión. Espero que estés listo, senpai, susurró, su aliento rozando mi oreja. Ahora me doy cuenta de que esta pesadilla estaba lejos de terminar.